Muy buenos días, amores míos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, buenos días por aquí, porque a lo mejor por allá son buenas tardes, son buenas noches, pero buenas para todo el mundo. Bueno, amores míos, ahora les voy a contar la historia, la segunda parte de lo que vivimos en Sille, nuestra historia. Recuerden que el video anterior les hice el pequeño recorrido por el pueblo, les enseñé el paseo marítimo, donde era que nosotros vivíamos, no sé, la calle famosa del Pecado. Y ahora venimos con esa historia. Ante todo quiero contarles no, quiero darle mi punto de vista de lo que yo aprendí en esta localidad y sobre todo me gustaría, o me gusta más bien, porque es actual poder decírselos a ustedes, aunque sé que hay muchas personas que son súper inteligentes, que también han pasado por muchas cosas y que seguramente esto que yo les voy a decir ya ustedes lo saben, pero como son cosas que he aprendido en aquel entonces, me gusta compartirla y más para los que vienen llegando nuevos, que nunca se sabe. En primer lugar, una de las cosas que aprendí fue que jamás te quedes con la primera opinión que te dé una persona, así sea la que te representa. Siempre busca segundas opiniones, porque aunque tú confíes plenamente en que esa persona es la que me representa, en que esa persona es la que me tiene que guiar, esa persona es la que me tiene que orientar, esa persona no puede hacerlo o no lo hace porque no quiere simplemente. Entonces siempre búscame dos opciones, búscame dos opiniones, como si son tres, como si son cuatro. Otra de las cosas es que a cualquier sitio donde tú vayas, siempre busca e intenta el modo de sociabilizar, de integrarte al lugar donde tú estás viviendo. No te me quedes en casa, no te me quedes de manera antisocial, no. Tú busca movimiento, busca actividad, busca conocer personas, ya sean paisanos, ya no sean paisanos, pero conocer personas. En tercer lugar, es muy bueno, aunque muchas personas a veces te dicen, mira, es que los cursos es para perder el tiempo, es que los cursos no te sirven de nada, están muy equivocados. Los cursos es una de las formas también que tienes para formalizarte, para tú aprender y adquirir más conocimiento de cosas que a lo mejor necesitas en el lugar donde tú te encuentres. Además, los cursos también te van a hacer mucha falta porque si no eres una persona sociable, de salir por la noche, de salir a discoteca, de salir a restaurantes, pues en los cursos es otro modo para que tú puedas sociabilizar, conocer personas y en algún momento determinado poder contar lo que te sucede y tocar puertas. Siempre busca cursos que hacer, busca poder aprender mucho más allá de lo que ya tú sabes. Basado a esto, ligado un poquito a esto, cuando te digo que te integres en la zona donde vives y relacionado con los cursos, una de las cosas muy importantes es que mires donde tú estás viviendo, el sector más importante, más que está en auge para encontrar trabajo para lo que es el sector laboral. Por ejemplo, si estás en un pueblo, en una ciudad, que sabes que se mueve mucho por el turismo, el comercio, pues tú intenta buscar cursos, hacer cursos de hostelería, que te va a ser muy bueno para poder irte por esa guía. Si ves que hay muchos hospitales, hay ambulatorios y te gusta, pues haz cursos, fórmate de manera profesional como auxiliar de enfermería, como ayuda, ¿cómo se le dice? Que yo también lo hice, como auxiliar y cuidadora de personas mayores. Si hay escuela, busca formarte como, no sé, como auxiliar de maestra también. Siempre busca el sector más importante que haya en ese sitio. Si hay mucha shopping, pues también puedo hacer un curso como reponedora, un curso como vendedora, porque es muy importante que justamente cuando tú vayas a presentarte delante del jefe, delante del empresario, tú puedas demostrarle, aparte de con la práctica y la técnica, que tú también has pasado un curso, que tienes un documento que te avala y que dices, mira, yo tengo conocimientos sobre ello. Siempre infórmate y enfócate en esa parte. Otra de las cosas muy importantes, no tengas pena, no tengas vergüenza en tocar puertas. Siempre lo he dicho, si tienes que tocar puertas, tócala. Pero tenme mucho cuidado, que hay muchas personas que a veces te abren las puertas, a veces te ofrecen su ayuda y luego después se creen con el derecho de poder exigirte o se creen con el derecho de poder divulgar delante, ante todo el mundo,
esa ayuda que ella a ti o esa persona a ti te ha ofrecido. Eso es muy importante que me lo tengan en claro. Entonces, confía, pero no al 100%. No te me abras completamente como la amapola. Siempre ten tu pequeña reserva de desconfianza y tu pequeña reserva de inseguridad. Recuerden que primero empezamos gateando y luego después terminamos caminando. Por ejemplo, a lo mejor en tu país tú estudiaste, tú dijiste, oye, me he comido no sé cuántos años en una universidad para ser doctor, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser, no sé, lo que tú seas en tu país. Pero cuando emigras muchas veces, ten presente que a no ser que tengas mucha suerte o tengas muchas personas o alguna persona que ya te enchufe directamente, tú a lo mejor vas a venir aquí para trabajar de camarero de un restaurante o para trabajar de camarero en un hotel, aún así teniendo un título, un doctorado, un máster o lo que tú tengas. Por eso te quiero decir que no te me llenes de orgullo, no te me llenes de ego, no pienses en que la sociedad te va a criticar, en que la sociedad te va a decir, ay, qué vergüenza me da porque tú estás trabajando, limpiando pisos, limpiando casa, limpiando tele. No, tú no te me tengas vergüenza porque cuando venimos aquí, ya en nuestro país, de por sí es así. Pero cuando salimos de nuestro país, caballero, la templanza que hay que tener es extrema. La consistencia, la resistencia, la fortaleza y todo por ir para allá que tenemos que tener es muy fuerte. Entonces son una de las tantas cosas que aprendí yo estando aquí, que por eso se las quería comentar, porque sé que hay personas que les da mucha vergüenza porque la sociedad es mala, porque hay una sociedad que es constructiva, pero también muy destructiva. Y hay mentes muy débiles, muy frágiles, que esto les afecta. Por eso vemos muchas personas que están pasando necesidad, que han pasado muchísimas cosas, y por el miedo al qué dirán de esta pequeña sociedad que es cruel, pues no lo dicen y no van y piden ayuda y no van y no tocan las puertas. Así que tú te me olvides de todo eso, porque al final de la historia te lo van a creer o no te lo van a creer, siempre están las dos opciones. Te van a criticar o no te van a criticar, también siempre tienes las dos opciones. Así que tú lo que tienes que hacer es resolver tu vida sin importar lo que los demás vayan a decir, porque los demás ya tienen su vida buena o mala, entonces tú tienes que solucionar la tuya. Ustedes me han entendido. Ustedes ya saben lo que yo quiero decir. Entonces, amores, vamos a comenzar con el tema. Nosotros llegamos a Sille, llegó mi padre primero con el chofer que nos hizo la mudanza, luego llegué yo con mi madre en el tren y con Vishita, con Samira. Y nos encontramos con una casa muy bonita, realmente. Recuerde que les dije que el primer mes me dijeron que no lo pagara, ya que había contado la situación. Quedamos en que el método de pagarlo no iba a ser en efectivo, más bien lo que iba a hacer era limpiando el hogar, recogiendo, habían jardines, lo cual mi padre pues se dedicó pues a limpiarlos y demás. Y ya a partir del segundo mes pues ya teníamos que pagarlo. Al llegar allí, lo primero recuerdo que nos encontramos fue que había una familia de argentinos, una madre, su hijo y la novia de su hijo. Habían 4 habitaciones, lo cual cada uno pagaba la habitación en la que se encontraba, que creo que la habitación, si mal no recuerdo, nos costaba 200 euros por cada persona. Yo ahí fue donde aprendí lo que era convivir en un piso o en una casa compartida con otras personas. No es lo mismo compartir casa o compartir piso con personas que ya quizás tú conozcas o con personas que quizás sean de tu, no sé, de tu propio círculo, que digas, somos 3, 4 amigas y vamos a compartir un piso, a compartir un piso con personas completamente desconocidas. Tuvimos al principio no, pero después de unos días tuvimos muchos encuentros porque no había compatibilidad. El estilo de vida de esa familia no era el mismo estilo de vida familiar del nuestro porque llegamos con un bebé, lo cual ustedes saben que un bebé llora, un bebé se levanta cada 2 horas para tomar leche con su llantito. Nos encontramos con muchas situaciones. Cuando vives con personas jóvenes, a veces esas personas jóvenes tienen otras vidas de fiesta nocturna, de música, bueno, ustedes saben, un poco de incompatibilidad, por lo cual tuvimos
nuestros pequeños conflictos. Recuerdo que llegó el día que esa persona, sobre todo el hijo de la señora, llegó a coger mis cosas de religión y caballero me las tiró a la basura, al container. Ahí se tuvo que mandar mi madre corriendo al container para recogerme, para hablarles directamente, claro, mis guerreros, mi eleguá, porque esa persona me los tiró. Se quejaba del llanto de la pequeña, lo cual nosotros lo más que pudimos decirle, mira, pues vete a la policía, quéjate, porque a un bebé no se le puede detener su llanto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pasando ese ciclo, esas personas al final, primero se fue la madre y después se fue el hijo, después del suceso que tiraron pues lo que eran los guerreros y el eleguá. Cuando nosotros nos fuimos, cuando hubo el suceso en Figueras, que a él la policía, los mozos de escuadras le dijeron que se fuera, nosotros no lo volvimos a ver, nosotros no supimos más nada de él. Allí ya en Figueras, como ustedes bien conocen, yo fui la que tomé la decisión de plantear el divorcio. Nos fuimos a Sille. Llegó un momento determinado en Sille que me llegó fecha del juicio, ya tenía ya una fecha de juicio destinada, lo cual yo tenía que dirigirme a Figueras, que recuerdo que me fui con mi madre y me fui con la Sami, mi papá se quedó en casa, y allí es cuando me di cuenta, cuando nosotros llegamos a Figueras, llegamos al sitio, al juzgado de primera instancia, cuando nosotros vimos a mi abogada con la abogada de él y él riéndose. Ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Ahí se estaba haciendo o se había hecho una jugada que no estaba bien, porque mi abogada, por supuesto, en aquel entonces no tenía que estar con su abogada y él riéndose, conversando como si nada estuviera pasando. Ese juicio finalizó y ahora les voy a dejar una pequeña foto y les voy a leer lo que en ese juicio se dictaminó. Entonces, en este primer juicio, en esta primera sentencia, se determinó una custodia completamente para mí hasta que la niña tuviera 2 años, con la idea, con la posibilidad de que después de que la niña cumpliera los 2 años, se podía ver, se podía replantear si podía existir una custodia compartida. Y ahora esto es lo que dice esa primera sentencia. Las circunstancias a tener en cuenta a los efectos de establecer una distribución de la guarda que contradicen la conveniencia de una guardia compartida son las siguientes. A. La edad de Samira Mercedes, que tiene 1 año de edad y siempre ha tenido la compañía de la madre, la cual ha prestado mayor dedicación a la misma. B. La vinculación afectiva de la menor con la madre derivada de la mutua compañía y de la muy inferior con el padre por obvias razones de dependencia materna y de distanciamiento paterno hasta que se estableció, aunque fuera provisionalmente, un régimen de visita sin pernocta. Lo cual quiere decir, la custodia compartida era inadmisible. Era inadmisible mientras tanto Samira tuviera 2 años. Ya luego después se podía mirar. A él en aquel entonces le propusieron solamente un régimen de visitas una vez a la semana, la cual esa vez a la semana él no estaba de acuerdo porque dijo que a él no, pues bueno, que no le interesaba en lo absoluto, no tenía nada que ver. Por supuesto, al ser una niña tan pequeña, que fíjense ustedes, desde que nosotros nos fuimos, desde Figueras hasta después que hubo el juicio, todo el transcurso de tiempo que pasó, pues no había prácticamente ningún contacto, no hubo ningún contacto entre padre e hija, sencillamente porque así esta persona no lo quiso. Justamente estando en Silles, una vez a él le dio por ir allí y visitar a la niña, recogerla en el día y la hora que a él le tocaba, que justamente eran 3 horas. En esas 3 horas, yo por supuesto no podía negarme porque estaba fijado por ley, estaba en una sentencia que él tenía ese derecho. Y se la tuve que entregar. Veía que llegaban esas 3 horas y en ningún momento me traía la niña. Le escribí mensajes y vi que los mensajes no eran respondidos
hasta que uno de esos mensajes me lo respondió y me dijo que no me iba a traer a la pequeña, que si quería lo fuera a denunciar, porque si yo no volvía con él a mí no me iba a devolver a la niña. Por supuesto, en casa todos nos volvimos locos. Justamente en la esquina, como les cuento, teníamos los mozos de escuadra. Yo me fui directamente a los mozos de escuadra. En aquel entonces, no sé ahora, pienso que quizás ahora en estos momentos todo sea más rápido, pero hace más de 10 años atrás, la policía, los mozos de escuadra me dijeron, hasta que no pasen 48 horas, tú puedes hacer la denuncia, pero hasta que no pasen 48 horas no abrimos el protocolo de búsqueda de la pequeña, vamos a decirlo así, por rapto o por secuestro a la menor. 48 horas después, caballero, 48 horas después. Yo dejé, por supuesto, la denuncia puesta, pero dije, yo no puedo esperar 48 horas, porque yo no sé de esa persona de lo que sea capaz. Yo no sé si me la puede traer, no sé si no me la va a devolver, no sé en qué momento cuando se cumplan esas 48 horas, dónde va a aparecer mi hija, cómo va a aparecer, si va a aparecer sin vida o sin vida. O sea, es algo que yo no podía esperar. ¿Y qué fue lo que hice? Pues le escribí un mensaje y le dije, está bien, tú tráeme a la niña, que yo voy a regresar contigo. Y así fue como sucedió. Muchas veces, muchos de ustedes me preguntan cómo salió Bichito, cómo nació Bichito, quién es él, de qué manera, si tú estabas envuelta en ese problema. Pues aquí es donde se lo respondo. En este momento en que yo regreso con esta persona, yo salgo embarazada, pero sin darme cuenta, que ya se los voy a contar más adelante. Estuvimos pues 2 meses aproximadamente conviviendo en el mismo hogar que por supuesto él no pagaba, que ya luego les contaré a ustedes de qué manera nosotros pagamos el hogar, lo que nos vimos, el suceso con lo que nos encontramos en este hogar, para que ustedes tengan una idea de las mañas que suelen pasar. Entonces, bueno, él estaba en casa con nosotros, con la familia. Mientras estaba en casa, él no tenía interacción con la niña. Cuando él se marchaba a trabajar, siempre me enviaba mensajes amenazantes. Si tú te separas de mí, voy a hacer esto. Porque hay cosas que yo no puedo expresarlas aquí porque no son bonitas y porque YouTube a lo mejor me las puede censurar. Pero ustedes, que son inteligentes, me imagino que podrán imaginarse por dónde voy. Si tú te separas de mí, me vuelves a dejar, pues te voy a hacer esto a ti o te voy a hacer esto a la pequeña. Cosas bueno, que son muy fuertes. Además de eso, voy a hacer una demanda, te voy a contrademandar para pedir la custodia completa de la pequeña, que aunque no me interese, pero voy a decir que tú no cumples con los requisitos para tú poderla mantener económicamente, porque no trabajas, porque no tienes una casa propia o una casa, lo que digamos, fija, que tú sepas que puedas mantener. Y aquí te la van a quitar por eso. Porque a las mujeres, según él, las mujeres que no trabajan, pues le pueden quitar sus hijos porque no pueden mantenerlo económicamente. ¿Qué hice yo, caballero? Yo me fui tragando todo eso y fui guardando cada mensaje. Le hacía una foto con el teléfono de mi madre, porque eran SMS. En aquellos tiempos al menos yo no tenía, no creo ni que existía WhatsApp, y si existía yo no tenía conocimiento, que es muy raro que existiese y yo no lo conociera, pero era a través de SMS. Y todo eso yo cogía, pum, hacía una fotocaptura con el móvil de mi madre. Y fui recopilando y recopilando varios mensajes. Llegó un momento determinado que dije, se acabó la historia. Una persona que conocí allí me dijo, llama a los servicios sociales de Silles. Y yo llamé a los servicios sociales de Silles. Me asignaron una asistente social que, si mal no recuerdo su nombre, era Vicky. Muy extremadamente buena. Me aconsejó y me guió, que yo no tengo palabras para explicarle a ustedes. Y ella me dijo, vete ahora mismo con Yauma, que era el jefe de oficina de los mozos de escuadra, que ahora yo lo voy a llamar y le voy a decir que atiendas rápidamente tu caso directamente con él. No que te vayas con otro mozo que te coja una denuncia, no, ve directamente con él. Saliendo yo de la oficina social,
nos fuimos directamente allí con él. Cuando yo llegué a los mozos de escuadra dije, quiero ver a Yaoma. Y me dijeron, a Yaoma es imposible verlo porque claro, era jefe. Y le dije, mira, yo acabo de venir de los servicios sociales y mi asistente social me dijo que viniese directamente con él. Lo llamaron a él, le dijeron que quién era la persona que lo buscaba y ya mi asistente social ya realmente lo había llamado y le había dicho, espera a esta persona que va a ir a hablar contigo. Cuando yo le cuento a él toda la historia y le digo, mira todas estas amenazas, mira todos los mensajes, así estoy viviendo ahora mismo, él enseguida puso una denuncia. Enseguida, rápidamente, me asignaron una abogada de oficio, caballero, que fue extremadamente buena también. Nada que ver, nada en comparación con la otra abogada. El juicio fue bastante rápido, por decirlo así, que ahora les diré también lo que salió. Les pondré una foto para que ustedes vean. Esta abogada, cuando tenemos una conversación y yo le cuento desde Figuera todo lo que hemos venido pasando, cuando él llegó a Sille, cuando todas las cosas que me estaba diciendo, ella me dijo, vamos a pedir una orden de alejamiento. Y me comentó, si desde el primer momento en que a ti te sucedió eso en Figueras, te hubiera sucedido en Silles y yo te hubiera representado, a él le hubiéramos quitado hasta los calzoncillos. Porque esa abogada que a ti te tenía que guiar y aconsejar allí, lo que estaba era vendida. Tal cual, caballero, tal cual, así me lo dijo. Inclusive ella me dijo, enséñame tu sentencia de divorcio, la primera sentencia de divorcio que salió. Y yo le dije, yo no la tengo. Y ella me dijo, ¿cómo es posible que tú no tengas una sentencia de divorcio? Que tu abogada en ese entonces no te haya solicitado una sentencia de divorcio para que tú la tengas en tus manos. Porque eso es muy importante para ti, para cualquier gestión que tú vayas a hacer, vean que la custodia la tienes tú de tu hija y para que ellos puedan ver que realmente tú estás divorciada. Ella me dijo, aquí las cosas no cuadran en lo absoluto. Pero bueno, nos concentramos en la historia de la orden de alejamiento. Fuimos a un juicio, por supuesto, fuimos al juicio. En este juicio dictaminaron esto que les voy a leer yo a ustedes, para que ustedes miren. Cuarto, en orden a las medidas civiles interesadas por el Ministerio Fiscal de conformidad con el artículo tal del Código Civil y en aras a la protección de la menor Samira, hija en común de la denunciante y del denunciado, y que cuenta con tal año de edad y siendo la misma el medio a través del cual el imputado profiere las amenazas contra su madre, dando por reproducido lo ya manifestado con anterioridad, se acuerda de forma provisional restringir el régimen de visita fijado inicialmente. No, inicialmente o judicialmente. No judicialmente, caballero, porque yo ya casi ni veo ya. De la forma que el padre podrá visitar a la menor Samira 3 horas cada sábado a través del punto de trovada con la asistencia de técnicos de este servicio. Parte dispositiva. Se acuerda la adopción de las siguientes medidas cautelares penales. 1. Prohibición al imputado, tal nombre que se los tengo censurado porque no puedo ponerle el nombre, de aproximarse a la perjudicada Yadira Isabel, así como al domicilio donde habitualmente reside y o un lugar de trabajo o estudios, a cualquiera donde se encuentre a una distancia no inferior a 1000 metros durante el tiempo que dure la tramitación de las presentes actuaciones penales y hasta el dictado de sentencia firme o resolución que ponga fin a este procedimiento. Prohibición al imputado fulano de tal comunicar con Yadira Isabel telefónicamente, verbalmente, por carta, internet, correo electrónico o cualquier otro sistema apto para ella durante el, bueno, ahí seguía poniendo otras cosas que por supuesto son privadas y que yo no se las puedo poner porque son cosas que ya va más allá de lo que digamos que ustedes no la tienen por qué saber. Entonces solamente le pongo las partes
más probatorias para que ustedes puedan ver que no es una mentira, porque a veces sé que hay personas que dicen es mentira, hay cosas que no me cuadran, hay cosas que no son compatibles, pero bueno, yo se los dejo ahí. Justamente cuando se hizo esta sentencia de orden de alejamiento, ahí se desató, caballero, se desató la fiera. Ahí fue cuando realmente vimos o sea, fue una cosa impresionante. Este señor realmente cumplió con lo que dijo en el plan de que, aunque había una orden de alejamiento que él incumplió después porque se comunicó conmigo vía mensaje, que también yo lo demostré más adelante, él hizo una contrademanda. Él hizo una contrademanda que ya no es que él quería solamente la custodia compartida de la pequeña. Él quería también que yo no me moviera del territorio de Figuera. Ustedes imagínense, yo estando en Sille, él le estaba reclamándole al juez que el juez interpusiera una sentencia de que yo y la niña regresáramos a Figuera y que no nos moviéramos de ese entorno, cuando él también pues había ido de Figueras. Cuando yo recibí cuando a mí me llegó lo que digamos, ¿cómo se le llama? Esa cita, esa carta que a ti te llega. No, es la carta que a ti te llega como que estás acusada, como que estás demandada, que hay una contrademanda. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo jugamos el palo aquí, porque ya yo sabía cómo era el tema en Figuera. Ya basado en mi primera experiencia, ya yo sabía que Figuera no era, a ver, que no era factible, que yo no sabía lo que podía pasar. Menos mal que yo contaba todavía con esa abogada que me defendió para el juicio, para la sentencia de la orden de alejamiento. Hablé con ella y le dije, mira lo que me está sucediendo, me ha hecho una contrademanda. Y ella me dijo, espérate que yo te voy a defender. Espérate que yo a ti te voy a defender, porque eso no va. Esa mujer me hizo una defensa. Esa mujer me hizo una defensa que yo no tengo palabras hasta el día de hoy para agradecerles. Tardó un poco el juicio, tardó un poco. Yo no me presenté al juicio porque ella me dijo, tú no te vas a presentar al juicio. Yo soy la que voy a ir hasta allá y entonces te voy a defender a ti allí. Vamos a hacer abogado contra abogado y que juez mire todas las pruebas que le voy a presentar, más los argumentos que yo a él le voy a decir. Y ahora les voy a leer lo que se dictaminó en esa sentencia. Se declara que hasta que Mercedes Samira cumpla los 2 años de edad, la guardia y custodia se atribuye a la madre con un régimen de visitas a favor del padre. A partir de la edad de 2 años, la atribución de la guardia y custodia será atribuida a la madre, pues a fecha de hoy se considera que el régimen de guardia y compartido no es viable. Tampoco es admisible la imposición a la madre de un domicilio en Figuera o en sus alrededores para poder mantener una guardia compartida por sus condiciones económicas y personales. No se lo permiten y el cambio de lugar de residencia se debió a la desaparición de la vivienda familiar por desahucio al no disponer de medios para satisfacer las rentas y no haber obtenido apoyo económico alguno del esposo aquí apelante para mantener una vivienda para ella y la de su hija en Figueras, trasladándose a vivir en Sille, donde puede ocupar una vivienda por benevolencia de un familiar o allegado. Además, el apelante también cambió de domicilio, residiendo ahora en tal sitio, con lo que ningún sentido tiene imponer un domicilio que el propio apelante ha modificado, y más cuando no realiza propuesta alguna de colaborar en una vivienda para la hija y la madre en la provincia de Girona. Única forma de que éstas pudieran sustituir el uso gratuito de la vivienda de Sille por otra en la provincia de Girona. Circunstancias evidencian la imposibilidad razonable de una guarda
compartida, coincidiendo en definitiva en el criterio del órgano a que al margen de reproches e imputaciones insólitas sobre incapacidades parentales de la madre, incumplimientos y chantajes económicos que no se acreditan y que no pueden ocultar, esto es muy importante que ustedes vean, y que no pueden ocultar que las peticiones del demandado son la respuesta a la demanda de divorcio de la señora Manzano, pues hasta entonces no había realizado solicitud alguna en orden a la guarda de la hija en común, ni ingresó pensión alguna hasta que se le impone, fuera de alguna pequeña cantidad en fechas inmediatas a la demanda, ni propicia a la proximidad de la hija participando económicamente en el alquiler de una vivienda en Figueras que la esposa no podía sufragar, apreciándose un cierto desentendimiento de los deberes paternofiliales desde el cese de la convivencia en enero de 2012, lo que unido a lo ya expuesto conduce a rechazar los argumentos de recurso y la petición inaceptable de una guardia compartida. Con esto les quiero decir que fue tanta la defensa que el juez dijo, en pocas palabras, si tú no ayudaste a esa madre, si tú no miraste por tu hija, porque ahí lo especifica, desentendimiento paternofilial, o sea, te desentendiste completamente de tu hija, no le diste, no le pagaste, es que ya no es que le hayas pagado, no le propinaste ni una pequeña cantidad para que tu hija coma, para que tu hija tenga un hogar. Jamás él pidió anteriormente la guarda compartida. Jamás. Y es muy importante que ustedes vean cómo el juez especificó, se nota, bueno, mis palabras, se nota y está claramente visto que el señor ha tomado esta conducta por y en contra por el divorcio que la señora Manzano ejecutó contra él. Porque se vio claramente que el fin de la situación era que él no quería divorciarse. Él no estaba de acuerdo con el divorcio. Y lo único que a él le interesaba era estar conmigo y volver conmigo. Justamente como se demostró en los mensajes con la orden de alejamiento y toda esta cuestión. Porque muchos de ustedes me dijeron, es mentira. No, seguro que él te pagó cosas y tú no lo dices. Absolutamente nada, quedó completamente demostrado, caballero. También hubo una parte que el juez dictamina esto, que se los voy a leer ahora. Residiendo donde ha podido en Silles, al serle cedida una vivienda en la cual poder proporcionar a la hija común las atenciones que necesita. Si el padre quiere que su hija y la madre residan en Figueras o en un lugar próximo a su domicilio, que él mismo cambió de residencia de Figueras a tal sitio, deberá proporcionar los medios para que así sea ante la carencia de ellos por parte de la madre que llegó a España casada y esperando un hijo del apelante y no dispone de trabajo ni de medios de fortuna para situar su domicilio a conveniencia de los intereses del esposo. Ustedes ya ven la palabra es a conveniencia del esposo. A conveniencia del esposo. Todo lo miraba a conveniencia de él. Cosa a la cual doy gracias porque todo esto se pudo lograr, toda esta sentencia, toda esta resolución se logró por el gran apoyo que tuve yo de mi abogada en Silles, por la defensa que me hizo, por las pruebas que demostró, porque realmente dijo, estoy en contra de las injusticias, estoy en contra de que estas cosas no pueden pasar y no pueden suceder, porque tú viniste casada, tú viniste con un hijo en el vientre de él y él tiene que hacerse responsable. Si yo hubiera tenido esto en Figueras, seguramente yo no hubiera pasado las cosas que yo pasé en Figueras y las carencias que pasamos. Pero ustedes saben, como les conté, que allí no fue lo que esperábamos. Cuando pasó esto, cuando él se dio cuenta de esta sentencia,
Entonces fue cuando él no le fue suficiente, él más nunca apareció, pero él me hizo otra demanda. Así, señores, él me hizo otra demanda. Nosotros estuvimos entre juicios y juicios desde el 2012 hasta el 2014 que finalizó todo. Él me hizo otra demanda alegando que yo no cumplía con el régimen de visita, que yo no quería aceptarle que él visitara a la niña, cosa la cual por supuesto es completamente mentira. Fuimos a juicio, fuimos porque se supone que los dos teníamos que ir a juicio. Yo me presenté al juicio y él no se presentó. La primera vez aplazaron el juicio, dijeron que le iban a hacer un aplazamiento para darle una segunda oportunidad para que él se presentara. La segunda vez que hubo la cita para el juicio, él tampoco se presentó. Y el juez determinó esto, que ahora también se los voy a leer. Para que ustedes vean la fecha de que realmente no les estoy mintiendo y que fue en el 2014 cuando todo finalizó, aquí les estoy poniéndole esta foto para que vean la fecha, justamente 29 de mayo del 2014 en Vilanova y la Geltrú. Y la sentencia fue: en el acto de juicio del Ministerio Fiscal solicito el dictado de una sentencia absolutoria para la denunciada al no quedar acreditados los hechos por la incomparecencia del denunciante, por lo cual la inexistencia de acusación determina la imposibilidad de condena por esta juzgadora. Junto a ella, este órgano judicial está sometido a nuestra norma suprema que le hace garante de los derechos fundamentales en ella consagrados, siendo uno de ellos, como ya ha quedado anteriormente manifestado, el llamado principio acusatorio, consagrado en su artículo tal. Tercero, en atención a todo expuesto, debe absolverse a Yadira Isabel de una falta de incumplimiento del régimen de visita previsto y penado, esta letrica aquí está muy pequeñita, y penado en el artículo tal de nuestro Código Penal. Cuarto, de conformidad con el artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas a los responsables penalmente por un delito o falta, pero dada la inexistencia de responsabilidad penal de la acusada en este juicio, se procede a imponer las costas de oficio a tenor del artículo tal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto pone también que aparte de la demanda, los costes tenía que llevarlos yo tenía que pagar el abogado y yo tenía que pagar pues el juicio que se iba a hacer. Pero como no hubo pruebas, como él no se presentó, porque claro, él no podía presentarse porque él no podía demostrar absolutamente nada, porque todo era mentira, porque no había un mensaje donde yo podía decirle no puedes ver a la niña, donde no había una llamada, un vídeo, un audio, una grabación, no había absolutamente nada. Pues a él lo que le quedó fue, por supuesto, no presentarse. Y ante ese no presentamiento no hubo ninguna prueba. Entonces se determinó este fallo. Se absuelve a Yadira Isabel de una falta de incumplimiento del régimen de visita, todo ello con declaración de las costas de oficio. Contra esta resolución cabe recurso de apelación, bla, 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 ustedes ya saben. Podía haber hecho un recurso con 5 días que tenía de oportunidad para hacerlo, pero justamente pues no lo hizo. Y desde ese día, caballero, desde ese día nosotros ya no supimos absolutamente más nada de él. Mi asistente social, por supuesto, él tenía que pagar una manutención. Mi asistente social muchas veces le escribió, le dijo: óyeme, señor tal, usted tiene la obligación y el derecho de pagar. Es que ya no más que un derecho, porque el derecho era mío, caballero, es una obligación de él, porque es hija de él. Pues tú tienes la obligación de pagar esta manutención que a ti el juez te ha impuesto. Pero él no respondía, él no respondía a las llamadas, no respondía a los mensajes.
Así fueron pasando los días, fueron pasando los meses, fueron pasando los años y no supimos más nada de él. Claro, yo tengo el derecho de poder hacer una denuncia, de poder pues reclamar, pero caballero, miren, yo dije, yo prefiero mi tranquilidad ante los euros que le pertoca a la niña. Yo prefiero romperme el lomo, trabajar en lo que sea, buscarnos uno la vida como sea, antes de yo reclamar algo, antes de que esa persona vuelva a aparecerse. Eso es lo que pensaba yo en aquellos años atrás. Ahora lo sigo pensando, pero ya dices, ya lo ha perdido completamente todo, ¿no? Pero yo decía, mi niña con 3, con 4 años, yo reclamarle algo y sin saber qué esta persona puede hacer en contra, porque ustedes viendo, una vez yo ya habiendo denunciado, sí, porque claro, después de la denuncia fue cuando se desató todo. Ustedes han visto, dos demandas me hizo después. Si yo le hago otra demanda a través de la policía y demás, imagínense ustedes qué podía suceder. En algún momento podía llevársela y entonces yo no saber qué podía pasar. Y yo opté por mi tranquilidad. Justamente cuando comenzamos todo el tema del juicio de la contrademanda para la custodia de la Sami, por segunda vez, yo estaba embarazada. Cuando él regresó a la casa, por supuesto, ustedes se pueden imaginar, uno tuvo que acceder pues a ciertas cosas, ¿no? A los caprichos de él. Y entonces yo quedé embarazada. No sabía que estaba embarazada. Yo después sentí un dolor, me sentí mal, mi mamá se fue conmigo, nos fuimos toda la familia. Entonces ahí es cuando me dijeron, mija, pero si tú estás embarazada. Y yo dije, ¿cómo si yo tomo píldoras anticonceptivas? Porque yo cuando él regresó a la casa comencé a tomar píldoras anticonceptivas. Y me dijeron, tú tuviste que tener o un vómito, o hablando feo, una diarrea, porque es el único modo en que las píldoras no te hicieron efecto. Y justamente es verdad, porque en esos días yo tuve todas esas cosas porque, ustedes imagínense, estaba viviendo una situación extremadamente dura. Justamente cuando comenzó el juicio con Sammy, yo iba con mi pancita, embarazadita por supuesto, y fueron días tan difíciles que casi pierdo a Bichito. Un día comencé a sangrar. Les recuerdo que le dije a mami, he ido al baño a hacer pipi y he visto sangre. Nos fuimos directamente corriendo al hospital y en el hospital me dijeron, la placenta la tienes baja, tienes que estar en reposo porque si no puedes perder al bebé. No les voy a mentir, en ese momento ustedes me pueden decir, ¿por qué tuviste al bebé? ¿Por qué no te lo sacaste? Mirando la situación en la que te encontraba. Pero debido a que yo no lo sabía y que yo seguía menstruando, aún estando embarazada, cuando yo me vine a dar cuenta, me dijeron que ya estaba formado, que tenía su cabecita, que tenía su manita. Entonces yo no pude, caballero, yo no pude abortarlo. Yo dije que no, que como yo iba a hacer semejante cosa, ¿me entiende? O sea, ya tenía su manito, tenía su cabecita. A lo mejor ustedes me pueden entender y a lo mejor no me entenderán porque claro, esos son sentimientos que una misma tiene. Y entonces cuando el doctor me dijo, lo vas a perder, mantente en cama, tómate estos medicamentos por 3 días solamente y después ya veremos cómo va la evolución. Y de milagro yo no perdí a Bichito. Fueron unos días que yo tenía que estar completamente en cama. Recuerdo que les conté en un video que las habitaciones eran arriba. Una vez subí, ya yo no bajé más. No hacía absolutamente nada. Yo no quería ni ir al baño a hacer mis necesidades porque claro, cada vez que iba al baño tenía pérdidas. Y yo no quería perderlo. Porque no es culpa de quien lo engendró. No es culpa de la actitud de quien lo haya engendrado. O sea, es tu hijo que llevas en tu vientre. Ya tú no miras la persona que lo engendró. Es tu hijo. O sea, ya forma parte de ti, eres tú la que lo llevas. Entonces, la que va a sufrir la pérdida eres tú y la que sufres todo el proceso eres tú. Y yo dije, yo rezándole, mi madre rezando, fue una barbaridad hasta que logramos que Bichito pues naciera y nació justamente con bien. Cuando Bichito nació, aún seguíamos en proceso de juicio, recuerdo. Mi mamá se quedaba con los dos y mi papá, que era el que estaba en aquel entonces, pues era el que se iba conmigo pues para el juzgado y acompañarme y toda esa historia. Cuando ya finalizó todo, que ya no, digamos, ya esa persona desapareció, que ya yo me vi un poco más relajada,
pues fue cuando comenzamos la tarea, la ardua labor de uno formarse, de uno trabajar, de uno buscar poder sustentar lo que uno necesitaba. La asistente social me ayudó mucho. La asistente social me ayudó mucho porque en aquel entonces daban unos cheques bebé, que era para, no sé si ahora sigue existiendo, pero era hasta que los niños tuvieran 3 añitos. Y con estos cheques bebés recuerdo que eran dos, no sabría decirle ahora mismo exactamente la cantidad, no sé si eran 150 euros partidos a la mitad, o sea, en cada cheque. Y con estos cheques tú ibas a un supermercado, teníamos el Carrefour cerca. ¿Y qué pasa? Que un cheque pues era para alimentos y otro cheque era para aseo. Pero en el supermercado eran tan buenas que nos decían, ustedes utilicen el cheque en lo que ustedes deseen. No quiero que exactamente lo tengan que utilizar esta cantidad en aseo y esta cantidad en comida. Si ustedes lo quieren utilizar todo en comida, utilícelo todo en comida. Nos dieron esa facilidad. También nos dieron mucha ayuda en la Cruz Roja. Mi madre iba mucho a la Cruz Roja y nos daban absolutamente de todo, nos daban de comer, nos daban ropa, nos daban juguetes. Ustedes me dirán, Isa, ¿cómo tú pagaste la casa al principio? Pues resulta que una vez, en ese primer mes que nosotros estábamos en Sille, conocimos por casualidad un par de viejitos, que el nombre de uno de ellos era Constantino, no sé si tú te acuerdas de mami, Constantino. ¿Cómo lo conocimos? Fuimos a un supermercado y en ese momento a nosotros nos faltaba, no podíamos terminar de hacer la compra porque nos faltaba, eran 50 céntimos, eran céntimos los que nos faltaban y no nos querían dar la compra. Y ellos estaban detrás. Y ellos fueron los que le dijeron a mi madre entonces, señora, yo te doy lo que te falta. Y mi madre, ustedes saben, estaba en un momento sensible, empieza a llorar y todo lo demás. Y cuando salimos, ellos vienen detrás. Entonces se ponen a conversar con nosotras y nos preguntan por qué mi madre se puso en esa condición, de dónde éramos, tal cual. Entonces cuando nosotros le contamos todo, esas personas me ayudaron tanto, nos ayudaron tanto, nos llevaban, nos hicieron compra de comida, compra de juguetes para los niños, compra de ropa, nos dieron dinero. Y cuando ellos se fueron, él siempre dijo que su hermana era la que tenía cáncer, ¿te acuerdas? Y cuando ellos se fueron a su país, porque no eran españoles, eran canadienses, cuando ellos regresaron hubo siempre una comunicación, siempre me escribían por Gmail, siempre me hacían mensajes y me mandaban dinero. Caballero, ellos me mandaron dinero. Por lo menos él, el señor Constantino. Hubo un día después que me dijo que ya su hermana se encontraba mal por el tema del cáncer y resulta ser que no era su hermana, sino que era él. Yo me enteré después que él falleció por el cáncer. Pero recibí tanta ayuda de él. Esos primeros meses, quien me pagaba a mí la habitación, quien nos pagaba a nosotros la habitación, era esa persona. Por eso siempre les digo que siempre te encuentras una persona en el camino que siempre te va a ofrecer su mano. En un momento determinado también, paseando por Sille, mi madre no lo sabía y nos encontramos con mi madre, íbamos caminando todos y mi madre escucha que le dicen, hey, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Y cuando mi madre se gira, dice, pero Pascualina, eres tú, no sé qué, no sé cuánto. Pues Pascualina es una prima de mi madre y mi madre no sabía que ella vivía en Silles. Y justamente en ese momento nos las encontramos y fíjate cómo son las casualidades, caballero. Y se chocaron ellas y se encontraron. Pascualina también nos ayudó muchísimo. ¿Te acuerdas, mami? Nos abrió mucho los ojos, porque no solamente es ayuda monetaria, no, es una persona que te ayude y te diga, mira, haz este paso, guíate por aquí, tienes que hacer esto, no hagas lo otro, etcétera. Nos ayudó muchísimo guiándonos, informándonos. El primer trabajo que yo tuve, lo primero que yo hice cuando ya salí de toda esta situación fue formarme en el idioma. Me fui directo a un curso de catalán. Me fui completamente directamente allí, me enfoqué completamente en el catalán. Luego después cogí un curso porque la asistente social me informaba de cuándo había un curso para que si a mí me interesaba hacerlo y demás. Cogí un curso de hostelería, de camarera, de barra y salón. Y después, gracias a Pascualina,
que ella conocía ya, lleva muchos años en Sille, pues ella me dijo, mira, yo cuido una abuelita que nos los compartimos en horario. Si a ti te interesa, yo hablo con el señor, que es el hijo, para que tú también trabajes. Y justamente ese fue mi primer trabajo en Sille, cuidando una abuelita, y fue gracias a ella. Entonces cuidaba a esa abuelita. Luego después se me abrieron más puertas, cuidaba a un niño. Mi madre conoció, ¿te acuerdas, mami? Mi madre entró a un curso, caballero, también de catalán. Ustedes imagínense, mi madre en un curso de catalán. Que la escuela pasó por mí, no pasó. No, yo pasé por la escuela, pero la escuela pasó por mí. Dice que ella pasó por la escuela, pero la escuela no pasó por ella. Y allí conoció a una chica embarazada, Erika. Erika. Y ahí comenzaron a hablar, comenzaron a entablar amistad. Pasamos ya esa parte de la escuela, porque ya luego les contaré qué otra casualidad hubo. Entonces mi madre siempre me contaba, mira que conocí una chica que se llama Erika, que está embarazada, es muy buena, es muy sociable, es peruana. Y ella le dije, ay, qué bueno, ¿no? En plan. Luego después, que ahí es donde comienza también un extra que yo hice. Luego después conocí a una persona que se llamaba Amparo. Era una abuelita, la cual yo cuidaba y limpiaba su casa. Eran tan buenas esas personas, siempre ella vivía solo con su hija. Y cada vez que su hija se iba con su marido, con su pareja, a un viaje, ella siempre me traía un regalo para la familia. Siempre me cogieron tanto cariño. Y así fue como poco a poco yo comencé lo que fue ya una vida social, en el sentido de poder conocer personas, de poder generar ingresitos y de poder sustentar los gastos, aparte de la ayuda que yo recibía social, como les explico. ¿Qué pasó con la casa donde estábamos cerca de los Mossos de Escuadra? Yo pagaba esa casa, hice un contrato con el mismo señor, que me dijo, mira, la casa, como tú puedes ver, es muy bonita, es muy grande, es muy espaciosa. Ya las personas que teníamos se fueron. Yo te la voy a dejar a tal precio. Que este precio es una ganga, porque mirando la casa, tú dices, caballero, tremenda casa, un duple. Y solo por 600 euros, tú dices, bueno, pues a buscarte los 600 euros como puedas, ¿no? Y yo dije, vale, yo le firmo. Chacata, chacata, chac. Y creo que le pagamos 2 meses esa cantidad. Y un día, caballero, un día nos tocan a la puerta. Nos tocan a la puerta, no sé si eran representantes del banco o ya personas judiciales, con una orden de desalojo. Con una orden de desalojo que teníamos que presentarme en un juicio en tal día, porque me estaban desalojando de la casa. Y yo dije, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible si yo tengo un contrato de trabajo, un contrato de casa? Si yo he pagado, tengo los recibos del pago. Me presento al juicio, me presento sin abogada y sin nada. Y digo, pero si es que yo tengo un contrato de la vivienda, muestro el contrato, yo he pagado la vivienda, y resulta ser que el problema, que el dueño, el supuesto dueño, había sido dueño anteriormente, pero el banco le había quitado la casa porque él cogió una hipoteca, la cual no pagó. Y el banco ya estaba en proceso de desalojo. Y yo no lo sabía, y el muy sinvergüenza lo que hacía era alquilarla, aún sabiéndolo, para robarle, estafar el dinero a las personas. Y al final yo fui la que me encontré con esa situación, al final, un desalojo. Yo no sabía qué iba a hacer, o sea, la familia no sabíamos qué íbamos a hacer. Estaba mi padre, estaba mi madre, estaba yo y estaban los 2 niños. Mi padre es cuando toma la decisión de marcharse para Cuba, y hemos dicho, vale, está bien, si tú te quieres ir, pues ya nos veremos quizás en alguna otra, o en otra ocasión. Tú cuida la casa que tenemos allí, tú lucha allí rezando, yendo a cualquier sitio para que los caminos se nos abran para poder solucionarlo todo, y volvemos a encontrar. Entonces mi padre se marcha, nos quedamos solos, mi madre, yo y los 2 niños. Recuerdo que para encontrar casa en Sitges nos costó un montón. En primera, porque yo estaba trabajando, pero estaba trabajando en negro. Yo no tenía un contrato de trabajo, y ustedes saben que para alquilarse, pues uno necesita mostrar un contrato de trabajo.
o en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, como lo hice yo, pagar por adelantado para que entonces esa persona tenga la seguridad de que tú realmente le has pagado y que no va a hacer ninguna tracamanga, como decimos nosotros. Yo no encontraba sitio, todo era muy caro, nadie me quería rentar. Recuerdo que mi madre tenía un Cristo del tamaño de ella prácticamente, que cuando hicimos el juicio en el banco, cuando hicimos el juicio por el tema del banco, yo dije, mira, yo no tengo para dónde irme porque a mí me han estafado. Me dieron un plazo. El plazo pasó como 2 meses y yo no encontraba casa. Cuando vinieron de nuevamente, recuerdo que estaba Pascualina y estaba mi madre y se la arrodillaron a las personas que llegaron para que no nos desalojaran en ese momento porque no teníamos dónde ir. Las personas dijeron, vamos a dar 15 días más. Si en 15 días más ustedes no tienen una vivienda, lo sentimos mucho, pero es el último plazo que les vamos a otorgar. La última noche, recuerdo que llegamos al final de esos días. Era casi el día número 14. El día número 14. Mi madre estaba con un Cristo en que lo llevaba al hombro, caminando por toda la casa de un lado a otro, porque anteriormente, días anteriores, habíamos conversado con una señora y le habíamos dicho, mira, tengo esta situación, me van a desalojar, me estafaron, necesito por favor que me alquiles esta casita que era en la calle del Pecado, yo te lo voy a pagar, o sea, por favor te lo pido. Yo no tenía el dinero completo. Yo, caballero, yo no tenía el dinero completo porque ella me dijo, de la única manera que te lo voy a alquilar es que tú me pagues los 6 meses por adelantado. Yo te hago un contrato de 6 meses y tú esos 6 meses me los pagas por adelantado. No tenía que pagar agencia ni nada porque fue directamente con la persona. Yo había hablado con el señor que le ayudaba con su madre, que le cuidaba a su madre y le dije, mira, yo te trabajo sin que tú me pagues absolutamente nada. Tú solamente adelántame los 3 meses que yo necesito. Yo te firmo lo que tú quieras, pero tú adelántamelo y yo te lo voy trabajando y tú no me pagues nada. Ese último día 14, el Señor a mí no me había dado respuesta. El Señor no me había dado respuesta a mí de que si me lo iba a adelantar, si no me lo quería adelantar, que no. Mi madre con el Cristo de un lado para otro, eso fue una barbaridad. Y justamente el día 15, el último día, nosotros teníamos todo preparado. El último día que ya venían a desalojarnos en horario de la tarde, por la mañana me llama el Señor y me dice, te lo voy a adelantar, te lo voy a pagar. Tú me firmas aquí que tú me vas a trabajar sin pagarme. Fuimos con un notario, había un abogado presente. Yo le firmé sin ningún tipo de problema. Y justamente ese mismo día llamé rápido a la señora del piso y le dije, mira, hoy me van a desalojar en horario de la tarde. Ya tengo el dinero completo para pagártelo, pero necesito el contrato ya. Ella me dijo, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque por supuesto tenemos que ir con un abogado, con un notario, bla, bla, bla. Como ustedes saben que hacen el tema de los contratos, que yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, yo solamente tenía que firmar y ya está. Vamos a ver si nos da tiempo y te lo puedo tener para hoy mismo listo. La señora se movió también de una forma súper rápida. Y ese mismo día, antes de que dieran las 12 del mediodía, ya estaba el contrato realizado, el contrato de la vivienda. Ya le pagué el dinero completo, firmé el contrato, cogimos una furgoneta para que nos hiciera la mudanza hacia el sitio. Y cuando ya llegaron las personas del banco, ya estaba la llave de la casa en su sitio y ya pues accedieron y nosotros nos despedimos de esa vivienda. Nos fuimos a una vivienda, caballero, súper pequeñita. Era una cosita. Ustedes ven que esta casita es pequeña, no, aquello era más que pequeñito. Tenía una habitación, un saloncito, un bañito y una cocinita extremadamente mini. O sea, era así. Una casa fuera para la Sí, súper chiquitita. En la cocina solamente podía entrar una persona, porque era la meseta y un refrigeradorcito. Pero era una nevera del tamaño de mi madre que mide 1,50. Ya ustedes se podrán imaginar el tamaño de la nevera. Fíjense que los niños no había ni que decirle.
Los niños no tenían que decirme a mí, mamá, cógeme esto, mamá, cógeme lo otro. No, ellos mismos abrían la nevera, los muy sinvergüenza, y cogían las cosas. Entonces nosotras dormíamos en el salón. Mi madre dormía en una camita pequeñita, yo dormía en una cama grande con el niño y Sammy dormía en un sofá que lo unimos a la cama y entonces ahí prácticamente era como dormíamos los tres y mi madre en una camita pequeñita. En el salón éramos que nosotros dormíamos. Porque la otra habitación la teníamos con toda la cantidad de cosas que nosotros pues teníamos de ropa, de juguetes, etcétera. Y ahí estuvimos, caballero, estuvimos 3 años en esa casa viviendo hasta que nos marchamos, pues hasta que nos marchamos a Calella. Porque la señora que yo cuidaba murió. Me quedaba solamente la otra señora, la que le limpiaba y cuidaba. Y justamente por casualidad, por coincidencia, esa misma chica que yo les conté que mi madre conoció, Erika, que conoció en el curso de catalán, un día mi madre saliendo de la casa de la calle del Pecado, saliendo de la casa porque era un bloque y por supuesto habían otros pisitos al lado. Saliendo mi madre se la encuentra a ella. Y mi madre le dice, pero no sé cómo tú estás aquí, ¿dónde tú vives? Y él le dijo, no, pero si yo vivo aquí. Y mi madre le dice, pero si yo también. Y ella le dice, ¿y en qué piso tú vives? Y mi madre le dice, por ejemplo, en el tercero primero. Y ella le dice, pero si yo vivo en el tercero segundo. Justamente ahí, al ladito de nuestro piso, de nuestra puerta, vivía ella. Y ella nos ayudó muchísimo. Ella y su marido nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tuvimos también dinerito extra porque yo le cuidaba a su niño recién nacido. Prácticamente, ¿te acuerdas de Isa? Súper, súper recién nacidito. Lo cuidábamos y ella nos pagaba. Sí, yo aprendí muchísimo. Como decimos el cubano, me espabilé bastante porque no conocía absolutamente nada. Fue un cambio muy drástico desde Figuera hasta Sille. Ahí conociste a Gonzala, a la amiga tuya. Allí conocí a mi amiga. Yo creo que yo he tenido solo 2 amigas que las he querido muchísimo desde que llevo todos estos años aquí en España. Que la primera es Carla, la conocí allí, dominicana. Ay, qué amor por los dominicanos. O sea, yo conocí a Carla. Y es cuando yo conocí cómo era el sazón de la gente dominicana. Qué gente más buena, qué sociable, qué alegre. En todo lo que pudo me ayudó. Porque cuando yo tenía que irme, mi madre tenía, por ejemplo, que ir a la Cruz Roja, yo llamaba a Carla, quédate con los niños, que yo no puedo, no estoy en la casa. Ella se mandaba corriendo para allá. La conocí justamente en el curso que hice de camarera de barra y salón. Y cuando nos vimos, hicimos un choque, un impacto tremendísimo. Y la segunda amistad que he querido muchísimo y que sigo queriendo, ya la conocí aquí en Calella, que aquí en Calella es otra historia que también ya les contaré. Y son las únicas 2 personas así que yo he dicho, wow. Y nada, amores míos. Esta así resumida ha sido la historia de Sille. Yo se las he resumido en este video, pero fueron muchos años. Fueron 2 largos años y medio de juicio, de tensión, de estrés. Ya no les puedo decir que pasé la misma necesidad que en Figueras porque allí, como les digo, tuve mucha ayuda. Sobre todo era en la psicología mental. La psicología mental se nos acabó a nosotras totalmente. Adelgazamos, que fue una barbaridad. Perdí el pelo. Mi madre estaba más seca que UTVC. Yo estaba a punto de desaparecer. Fue una situación que, bueno, ustedes, las que son madres, a lo mejor me podrán entender. Ustedes no saben lo que es, o sabrán lo que es, luchar la custodia de un hijo. Y más la custodia de un hijo en estas condiciones. Porque claro, cuando tienes un buen padre, tú dices, no pasa nada, no hay problema, está bien. Igual es hijo de ambos, un día contigo, unos días conmigo y no pasa Pero, nada. a ver, por eso que la abogada te dijo, con este niño no le pongas los apellidos porque si te viste con Samira, ¿cómo va a ser con él? Exactamente, entonces yo decidí
bajo ese gran consejo, que mil gracias a esa abogada, mil gracias a ese juez que también dictaminó lo que dictaminó, mil gracias a los mozos de escuadra, a ese Yauma que cada semana me llamaba cuando estaba esa orden de alejamiento. ¿Cómo estás? Cualquier problema, llámanos que aquí estamos pendientes de ti. Si vas a salir a algún sitio, hay personas que te están mirando, que están observándote. Que no te van a salir. No te preocupes. Salir yo, pero tú no. Intenta no salir, pero si tienes que salir, llámanos, que va a estar siempre uno de nosotros detrás tuyo. Mil gracias a esa asistenta social, a Vicky, que Dios me la bendiga a cada uno de ellos donde quiera que ellos se encuentren, porque me ayudó lo que no tenía nombre, un sinfín. Y a cada persona que se nos pusieron en el camino, como le mencionamos en el otro video, como Carlota, también, cada persona que se nos puso en el camino para brindarnos un poquito de ayuda, también siempre la bendición para cada una de esas personas. La señora que conocí, no me acuerdo, ese número de ella, no me acuerdo, que la conocimos en Carrefour, la conocí yo, porque me ayudó cantidad. Recibimos mucha ayuda. No, es que recibimos muchísima ayuda. Entonces yo decidí, bajo esos consejos, no ponerle el apellido a mi hijo. Mi hijo lleva solamente mis apellidos, porque así yo no me veía envuelta de nuevo en ciertas situaciones y en las mismas historias que me vi con Sammy. Sí, pues cuando él vino que te veía, que se enteró de que tú estabas, ¿no? Eso, quería ver, no, quería también. Claro, entonces era mejor luchar solo por una y no luchar por dos en temas judicialmente. Luego de eso, aparte de la situación, que ya vimos que Sille es muy caro, Sille no es para una sola persona, Sille no es para que una sola persona mantenga un hogar. Y además yo entré en paranoia. Yo ya no quería estar allí porque aunque esa persona no se acercaba, esa persona no estaba, ustedes saben esa situación de en qué momento tú lo puedes ver, tú no sabes si está en una esquina vigilándote, tú no sabes en qué momento te lo puedes encontrar. Y yo necesitaba pues la tranquilidad para seguir evolucionando y seguir buscando, ustedes saben, seguir buscando cómo mantener a la familia. Pues decidimos que en otro video se los voy a contar, marcharnos a una nueva ciudad. Porque ustedes saben que cuando la psiquis mental se termina y se acaba, uno no está tranquilo. Yo salía y yo no sabía en qué momento me lo iba a encontrar. Yo tenía pánico de encontrármelo, o sea, yo no tenía pánico por mí, sino por mi hija. Yo decía, es que no quiero en lo absoluto. Ahí nosotros le pedimos, caballero, cuando se presentó el juicio, nosotros le pedimos a todos los santos auxiliares, a todos los santos que existen, porque decíamos, no puede, o sea, a una madre no se le puede quitar su hija. O sea, jamás en el mundo, si es una buena madre, si es una mala madre, claro, pero si es una buena madre, o sea, jamás. Nosotros nos tiramos por todas las vías, pedimos por todas las vías y lo conseguimos. Y hasta el día de hoy no supimos absolutamente más nada y yo no quise reclamar absolutamente nada, ni quiero saber nada, ni quiero reclamar nada, porque mientras exista, mientras que tengamos salud, tengamos dos brazos y tengamos dos pies, salud del corazón y buena visión y la mente estable, pues uno podrá salir adelante. Luego después en el video en directo que voy a hacer el domingo, voy a responderles ciertas preguntas a ustedes que me han dicho y allí vamos a seguir conversando sobre este tema y algunas cosas que yo pienso y en las que no estoy de acuerdo y les daré mi explicación. Así que nada, mis bombones, así muy resumido, les he dado la parte de la historia de Sille. Ya ustedes me dirán, aunque ya me han dicho tantas cosas que ustedes han pasado en el otro video que yo creo que ya no queda más porque ustedes me digan, o sea, tantas situaciones, pero lo importante de ella es que sales adelante, Yo ahora mismo no puedo decirles que yo hago un video llorando o en plan así, porque uno ya no puede llorar por el pasado. Les estoy hablando de tantos años atrás. Si quizás si yo en aquel momento hubiera conocido YouTube, redes sociales en plan Instagram, yo quizás hubiera hecho videos pidiendo ayuda, literalmente, y ahí en un mar de lágrimas, porque era justo en el momento en que lo estaba pasando. Pero ahora ya uno está sanada, ya uno está fuerte como un roble, ya uno ya está que es un acero.
Entonces el video no se hace para llorar, no se hace, se hace para que ustedes tengan conocimiento y conciencia, como les dije anteriormente, de que lo que brilla, de que todo lo que brilla no es oro. Y para que no mientan, yo no estoy presente y por no va a gastar domingo, para que no digan más que mentira. Y todo lo amarillo no es que sea plátano. Mm. Y les pongo estas pruebitas para que ustedes puedan ver que no es mentira. Y más allá hay muchas cosas que no se las puedo poner, pero me imagino que ya ustedes se lo podrán imaginar. Y entonces, pues nada, amores míos, muchos ojos abiertos, mucho cuidado, cuídense mucho. Miren cada paso que van a dar. Cometemos muchísimos errores que ya después que los cometemos no podemos dar marcha atrás. Lo único que podemos hacer es contarlos para que las que vienen caminando no cometan los mismos. Así que nada, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Lluvia de bendiciones todos los días de este mundo. Vida positiva, vibra positiva y mente positiva, caballero. Vamos a derrochar energía positiva para que se nos abran los caminos y las buenas cosas, que estoy segura que cada uno de nosotros tenemos algo por qué lograr y estamos pidiendo por algo que se nos concede. Y con malas energías y malas vibras no lo vamos a conseguir. Ya estamos con muchísimo trabajo y con muchísimo estrés en esta vida ahora mismo, actualmente, para nosotros estar derrochando cosas negativas y cosas feas. Entonces nada, me despido en este videito por hoy. Ya nos vemos en el video en vivo. Las espero en el video en vivo el domingo. Y bueno, ya por ahí estaremos hablando un poquitico más.